extremidades tenemos otro corte histológico. Este corresponde al esófago, ¿cierto? Y tus compañeros nos comentaban que el epitelio que íbamos a encontrar en el esófago correspondía a qué tipo de tejido epitelial, jóvenes. Sí, sí. ¿Qué tipo de tejido? Transición, no señores. No señores. Cúbico. ¿Cuáles? Tampoco. Nada. Tampoco. Están tirando. Jóvenes, el epitelio que vamos a encontrar en el esófago corresponde a un epitelio que es plano calcificado no queratinizado. La única variación que vamos a encontrar es la unión cardio-esofágica y la cardio-esofágica, ¿cierto? Donde vamos a encontrar la transición desde el que corresponde a un epitelio plano calcificado no queratinizado a un epitelio cilíndrico simple que a partir de ahí, desde esa unión cardio-esofágica hasta lo que corresponde a lo que hablamos hoy, hasta la unión anorectal, ¿cierto? Es que vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Entonces, aquí estamos observando todavía un epitelio que corresponde a un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿cierto? Así es, comenzamos a hablar de cada una de las capas y comenzamos a recordar cada una de las estructuras que hacen parte, capa por capa, del sistema gastrointestinal. Compañeros hoy también nos hablaban y nos recordaban, porque también hacen parte también de la parte del esófago, que después del tejido epitelial vamos a encontrar que el epitelio, un tejido conectivo, que ese tejido conectivo iba a recibir el nombre de ¿cómo se iba a llamar? ¿Ah? Debajo del tejido epitelial, debajo del epitelio vamos a encontrar la lámina propia, ¿cierto? La lámina propia, que es un tejido conectivo, que es lo que vamos a encontrar debajo del tejido epitelial. Después de ese tejido de la lámina propia vamos a encontrar otra capa que se va a llamar como la capa muscular de la mucosa, ¿cierto? La capa muscular de la mucosa. Después de la capa muscular de la mucosa vamos a encontrar otra estructura, la submucosa. Después de la submucosa viene la capa ¿qué? La capa muscular. Y la capa muscular, y decíamos que se iba a dividir en dos. Una iba a ser una interna y otra externa. Que la disposición de las fibras musculares en la capa interna iba a ser como circular interna, ¿cierto? Y la externa iba a ser como longitudinal. Longitudinal o transversal externa, ¿cierto? Longitudinal o transversal externa. Después esa capa, la capa circular interna estaba formada por fibras de músculo ¿qué? De músculo liso. Y la transversal externa de músculo ¿qué? Músculo estriado, ¿cierto? Y después de esa capa muscular ya vamos a encontrar otra estructura, la capa serosa, ¿cierto? Entonces, déjenme y ubico acá y vamos a ir capa por capa entonces. Bueno, entonces aquí estamos observando lo que corresponde al tejido epitelial, ¿cierto? Decíamos que por debajo del tejido epitelial íbamos a encontrar, miren que esto está rico en células, y acá vamos a encontrar el tejido conectivo. El tejido conectivo, ¿cierto? La lámina propia que vamos a encontrar ahí, ¿cierto? Así se va a denominar, lámina propia. ¿De qué tipo es? ¿Laxo, denso? Laxo. Sí. ¿Okay? Entonces aquí vamos a encontrar este tejido conectivo que va a ser parte, va a formar la lámina propia, y acá vamos a encontrar la capa ¿qué? Muscular. La capa muscular de la mucosa. La capa muscular que estamos observando las fibras de músculo. Estriado. Sí. Miren, después de esa capa muscular de la mucosa vamos a encontrar lo que corresponde a la submucosa, ¿cierto? También miren, rico tejido conectivo. Y después íbamos a encontrar la capa circular interna, ¿cierto? Miren cómo está la disposición de estas fibras musculares, la capa circular interna y la capa muscular externa, transversal externa. Miren cómo se observa realmente la diferencia entre la disposición de las fibras musculares.
Esta es la circular interna, esta es la longitudinal externa. Y la capa serosa, que es esta que vamos a encontrar acá.